Hola y bienvenidos a otro video más aquí en Ciencia de Datos para Todos. En esta ocasión revisaremos el método del descenso del gradiente, un algoritmo de optimización iterativo muy usado para encontrar un mínimo local de una función. Pero primero es importante recordar qué componentes posee la anatomía de un algoritmo de aprendizaje. Cada algoritmo de aprendizaje consiste de tres partes. Primero tenemos como primer componente una función de pérdida. En cuanto al segundo punto, tenemos un criterio de optimización basado en la función de pérdida, que podría ser, por ejemplo, una función de costo. Y en cuanto al tercero, debe ser una rutina de optimización que aprovecha los datos de entrenamiento para encontrar una solución al criterio de optimización. Al leer la literatura moderna sobre Machine Learning, de manera frecuente se encuentran referencias al descenso del gradiente o al descenso del gradiente estocástico, ya que estos son los algoritmos de optimización más utilizados en los casos en los que el criterio de optimización es diferenciable. Si usamos el descenso del gradiente, uno comienza en algún punto aleatorio y da pasos proporcionales al negativo del gradiente de la función en el punto actual. El descenso del gradiente se puede utilizar para encontrar parámetros óptimos para regresión lineal y logística, support vector machines y también redes neuronales. Para muchos modelos, como la regresión logística y support vector machines, el criterio de optimización es convexo. Recuerden que además las funciones convexas tienen solo un mínimo, el cual debe ser global. Demostraremos cómo el descenso del gradiente encuentra la solución al problema de la regresión lineal. Haremos la implementación también con Python y mostraremos gráficas con las que visualizaremos cómo la solución mejora después de algunas iteraciones de descenso del gradiente. El dataset que utilizaremos tendrá solo una variable predictora, pero el criterio de optimización tendrá dos parámetros, en este caso serán W y B. La extensión de datos de entrenamiento, si se diera el caso de que fueran multidimensionales, en realidad va a ser sencilla, pues se tendrían variables, por ejemplo, W superíndice 1, W superíndice 2 y B para datos bidimensionales, y W superíndice 1, W superíndice 2 y W superíndice 3 y B para datos tridimensionales y así de manera sucesiva. En cuanto al dataset que vamos a utilizar, será un dataset real sobre el índice nacional de precios de viviendas S&P de Case-Shiller de Estados Unidos. El índice Case-Shiller es una recopilación de datos. Para ello usaremos nuevamente Jupyter Notebook y dentro de las librerías que usaremos se encuentra una nueva que no habíamos utilizado, que es Seaborn. Esta es una librería para Python que permite generar gráficos más elegantes. Seaborn está basada en Matplotlib y proporciona una interfaz de alto nivel. Al cargar el dataset nos daremos cuenta de que posee 348 filas y 24 columnas. Cada fila representa los datos de diferentes índices para el primer día de cada mes desde el año 1987 hasta finales del año 2015. Para entender este dataset será pertinente estudiar la historia que hay detrás de este índice. En la década de 1980, dos economistas estadounidenses llamados Carl Case y Robert Shiller se propusieron responder a la pregunta de si los bienes raíces siempre se aprecian en valor. Para ello crearon un estudio en el que recopilaron datos sobre las ventas repetidas de residencias unifamiliares ya construidas. Excluyeron las nuevas construcciones, las casas que experimentaron un cambio drástico, como la adición de una superficie significativa, también las casas que cambiaron de designación, por ejemplo, pasando de una residencia unifamiliar a un condominio, y las casas vendidas entre miembros de la familia. Después de esto, las ajustaron a la inflación, y como resultado pudieron rastrear los valores reales de las mismas casas a lo largo del tiempo para ver si realmente estaban aumentando o disminuyendo. Después, en el 91, comenzaron a destilar la información en un índice. Recuerden que un índice es simplemente la medida del cambio estadístico en un conjunto de datos. Entonces, en este caso, el índice Case-Shiller mide el cambio de todo el mercado en el valor real de las viviendas sobre una base trimestral. Para calcular esto, se utilizaron los valores de las viviendas en 1890 como valores originales y a partir de los cuales se medirían la apreciación real en trimestres futuros. Case y Shiller normalizaron los precios de venta en 1890 para reflejar el número 100, es decir, el 100% del valor original, de modo que cuando se compararon con los valores de las viviendas en trimestres futuros, esos valores podrían normalizarse para mostrar un número mayor que 100, que sería el caso de una apreciación del valor real, o menos de 100, que sería una depreciación del valor real.
Standard & Poor's comenzó a distribuir el índice Case-Shiller en 2002 y cambió el valor original de los precios de las viviendas de 1890 por precios del año 2000. Aún se puede visitar el sitio web de Shiller para ver el índice original, pero deben tomar en cuenta que está usando diferente valor, por lo que es posible que los números de índice difieran del Standard & Poor's. La pregunta natural que surge entonces es: ¿de qué puede servir el tener conocimiento sobre lo que significa este índice? Y la respuesta es muy sencilla, pues sirve para familiarizarse con el estado del mercado y la economía de bienes raíces, y en general puede ayudar a la gente a tomar una decisión sobre si es un buen momento para vender su casa o no. Ahora, ¿cómo podemos entender el índice Case-Shiller? Standard & Poor's distribuye el índice Case-Shiller en 23 índices separados, como se puede ver en el dataset. Existe el índice nacional, que en este caso sería la última columna del dataset, que refleja el valor agregado de las viviendas en los Estados Unidos. El compuesto 10, que es un índice que muestra el valor de la vivienda en las 10 áreas estadísticas metropolitanas, por sus siglas en inglés MSA, más grandes de los Estados Unidos. Y en cuanto al compuesto 20, que sería la penúltima columna del dataset, que refleja el valor de las viviendas en las 20 MSI más grandes. Y por último, tenemos los índices individuales de 20 de las MSI más grandes. Estos valores inmobiliarios están determinados principalmente por la ubicación, por lo que es importante enfatizar esta parte. Por ejemplo, si una persona vive en una de las siguientes áreas estadísticas metropolitanas, Standard & Poor's proporciona una medida específica para su ubicación. Para el caso, por ejemplo, de Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Detroit, Las Vegas, Los Ángeles, Minneapolis, New York, Phoenix, Portland, Seattle, sur de la Florida, San Diego, San Francisco, Tampa y Washington, D.C. Una vez encontrado el índice MSI de la persona en cuestión, se deben observar los datos históricos que se remontan a 10 años. Si ven números mayores que 100, entonces sabrán que durante esos trimestres los valores de las propiedades inmobiliarias fueron mayores que en el año 2000. Si ven números menores que 100, sabrá que los valores de las propiedades inmobiliarias eran más bajos que en el 2000. Y de aquí una pregunta que podría surgirle a las personas es si pueden saber cuánto vale su casa basándose en estos índices. Para ello se deberán observar los números históricos, prestando atención a su tendencia. Esto le dirá el tipo de mercado en el que se encuentra. Si ve un valor de 106 seguido de un valor de 108, sabrá que los precios de las viviendas en su MSI aumentaron un 2%. De lo contrario, si ve un valor de 128 seguido de 122, los precios de las viviendas habrán caído un 6%. Pero el valor real sigue siendo un 22% más alto que en el año 2000. En el caso de que las cifras hayan aumentado de manera constante en los últimos años, lo más probable es que se encuentre en un mercado tradicional, donde se puede esperar vender su casa por un valor más alto del que pagó, y puede esperar que la casa que compre posteriormente también aumente su valor. Si los valores se han disparado en los últimos trimestres, podría estar en un mercado caliente o en una burbuja. Su instinto puede ser esperar a ver qué tan altos suben los precios, pero tengan en cuenta que el hecho de que los precios estén aumentando actualmente no significa que continuarán haciéndolo. Como en el caso del video anterior, utilizamos el comando isNull para ver los valores que tengan not a number y saber cuáles nos serán más útiles. Para el caso en el que tengan 0 not a number serán los que utilizaremos para ahorrarnos un poco de tiempo en cuanto a la limpieza de datos. Para poder graficar el índice nacional contra las fechas, va a ser necesario hacer una conversión del formato de la variable date. Y con ello podemos observar que los valores crecieron más del 6% en el trimestre anterior a la crisis inmobiliaria del 2008, durante el cual los valores cayeron más del 27%. Si se encuentra en un mercado caliente, su instinto podría ser que necesita vender justo ahora, pero a menos que esté planeando mudarse a un MSI más económico, es menos probable que venda su nueva casa con una ganancia. Y de hecho, podría terminar perdiendo dinero en el futuro. Si se da el otro caso que los precios hayan ido disminuyendo de manera constante o si muestran una fuerte caída, el instinto podría ser aferrarse a su propiedad hasta que los valores comiencen a subir.
pero también podría estar perdiendo la oportunidad de actualizar su casa con un descuento. Una última pregunta que podría surgir sobre la utilidad del índice de Case-Shiller es ¿cómo utilizarlo para determinar si es probable que gane dinero vendiendo su casa? Para ello se debe poner atención en el valor de Case-Shiller para el trimestre en el que compró su casa. Supongamos que el valor es 110. Eso va a significar que cuando compró su casa valía un 10% más que en el año 2000. Ahora deben mirar el valor actual. ¿Es superior a 110? Y si es así, incluso si los precios han estado bajando, es probable que venda su casa a un precio o valor real superior al que pagó por ella. Al final del día, el índice de Case-Shiller es una compilación de datos destinados a mostrar tendencias del mercado de la vivienda y dar una indicación sobre su estado general. No debe tomar decisiones basándose únicamente en su información, pues el índice es simplemente una de las piezas de información que puede utilizar para determinar si vender su casa es la acción correcta.